A todos y a todas. En este práctico vamos a abordar los principios del aprendizaje asociativo, también conocido como aprendizaje tipo 1 o aprendizaje pavloviano. En este video vamos a repasar principalmente los conceptos teóricos y vas a poder encontrar cuáles son las actividades prácticas a realizar. Luego en el aula virtual tendrás los links pertinentes para cada actividad práctica. Recuerda que para los prácticos debes realizar la guía de trabajos prácticos, que son las preguntas 21 y 26 de la guía, son las que corresponden con esta temática. Y además las actividades prácticas específicas que vas a encontrar en el aula virtual. La bibliografía que vas a necesitar son los capítulos 1, 3 y 4 del Donjan y además dos artículos científicos en donde vamos a ver la aplicación de los conceptos, por un lado, digamos, de los conceptos de condicionamiento clásico, cómo se aplican más orientado al área clínica, en lo que sería la adquisición y el tratamiento de las fobias específicas, y por otro lado también la aplicación, pero en otra área también de la clínica, que es el área de las drogodependencias, puntualmente los conceptos de abstinencia y tolerancia condicionada. Acá tenemos dos definiciones de aprendizaje que comparten algunos elementos en común. En primer lugar, podemos pensar que el aprendizaje es un cambio inferido en el estado mental. Y esto de que es inferido es importante porque nosotros observamos el efecto del aprendizaje, lo observamos en la conducta, pero este aprendizaje tiene lugar a la manera de, por ejemplo, cambios o nuevas creaciones de contactos sinápticos, ¿sí? Entonces este cambio inferido en el estado mental ocurre como consecuencia de la experiencia. Ambas definiciones toman en cuenta la experiencia previa que precede, digamos, al cambio o a la modificación en la conducta. También es importante considerar que estos cambios son cambios duraderos, no son cambios efímeros, sino que son cambios que se mantienen a lo largo del tiempo y que se pueden observar en la conducta. Una distinción que es importante hacer es la distinción entre el aprendizaje y el desempeño. Por supuesto que el aprendizaje lo podemos observar a través del desempeño. Cuanto mejor desempeño es un indicador del nivel de aprendizaje. Sin embargo, el desempeño está determinado por muchos otros factores, además del aprendizaje. Y estos factores pueden ser de tipo disposicionales, factores contextuales, ¿sí? Como el entorno, la circunstancia en la que tiene lugar la conducta, o factores motivacionales, ¿no? La presencia de otros motivos primarios o secundarios o individuales o sociales que puedan distraer o llevar la acción hacia otro tipo de conducta. Por lo tanto, el aprendizaje claramente no es la única fuente de cambio conductual. Tenemos otras fuentes de cambio conductual que pueden y que es importante distinguirlas del aprendizaje, como lo son la fatiga, ¿sí? Podríamos ver una disminución en la fuerza de la respuesta debido al cansancio, y entonces podríamos estar confundiendo como la disminución en el desempeño o como un bajo desempeño como producto de una carencia o falta de aprendizaje, y en realidad nos encontramos frente a una situación de fatiga. Esto podemos pensarlo quizás con mayor facilidad cuando, por ejemplo,
quisiéramos evaluar, no sé, en una clase de matemáticas de niños de tercer grado y pretendiéramos que realicen una serie de divisiones, si la cantidad de actividades a evaluar es alta, podría darse el caso de que simplemente el rendimiento en el niño disminuyera y que este rendimiento tuviera que ver con fatiga y no con una cuestión vinculada a la comprensión o al conocimiento de las operaciones necesarias para resolver los problemas planteados. Los cambios conductuales pueden deberse también simplemente a cambios en las condiciones del estímulo, la presencia de nuevos estímulos que activen una serie de respuestas diferentes a las respuestas que se están ejecutando y que sean pertinentes con estos nuevos estímulos. Siguiendo el ejemplo de niños escolares, pensemos en que irrumpe en el aula quizás una persona que generalmente no es parte de la configuración áulica, como tal vez, no sé, una mamá que llegue para buscar a su hijo. Seguramente esto va a actuar a modo distractor y los niños se van a orientar o van a preguntar o querer saber, por ejemplo. También puede ser fuente de cambio conductual las alteraciones en el estado ya sea fisiológico o motivacional del individuo, del sujeto, que pueden claramente activar o desalentar determinados sistemas de respuesta para satisfacer estas necesidades ya sean fisiológicas o motivacionales. Quizás encuentren la necesidad de charlar, de jugar, de salir al patio o de simplemente tomar la merienda, continuando con el ejemplo que venimos trayendo. Y por último, otra fuente de cambio conductual es la maduración en el desarrollo. La maduración permite que aparezcan o desaparezcan determinadas conductas que podían no estar presentes porque aún no se alcanzaba el nivel madurativo para poder lograrlo. Acá consideremos, por ejemplo, que un niño aprenderá a caminar cuando también tenga el nivel de desarrollo, de maduración óptimo para poder realizarlo. Y fíjense, este ejemplo me parece interesante porque muchas veces la distinción entre aprendizaje y maduración no es muy clara, ya que suele ser necesaria la estimulación del ambiente y la práctica para el desarrollo madurativo. ¿Sí? Esto que nosotros proponemos como a manera de distinción en el ámbito del mundo real, más allá de los fines académicos, generalmente la maduración también, una conducta para que se exprese, no solamente requiere la maduración, sino también de la posibilidad de la práctica y de la experiencia. Como ya han visto, existen diferentes técnicas de evaluación que tienen que ver las diferentes técnicas con el nivel de análisis que estamos utilizando. En este sentido, también el aprendizaje podemos evaluarlo a partir de distintos niveles de análisis. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos trabajando con un sujeto, un organismo entero, el nivel de análisis que implementaremos para evaluar dicho aprendizaje será el nivel conductual. ¿Sí? Podríamos estar evaluando la latencia en resolver un laberinto para localizar el alimento, por ejemplo. Si nuestro nivel de análisis, nuestro nivel de investigación tiene que ver con los circuitos neurales y los sistemas de neurotransmisores involucrados, el mecanismo será el sistema o la red neuronal. Y finalmente, si estamos evaluando el aprendizaje en términos de los cambios que ocurren en las neuronas y en la sinapsis,
Utilizaremos técnicas también de nivel molecular, celular y genético. Si partimos del hecho de que en la naturaleza, en el mundo en que habitamos, hay acontecimientos que suceden generalmente de manera relacionada, contar con un mecanismo que nos permita aprender de forma sencilla y rápida relaciones entre eventos resulta claramente una ventaja adaptativa. Bien, el condicionamiento clásico es el modo más sencillo por el cual los organismos aprenden estas relaciones entre los eventos. Esto nos permite sacar ventaja de la secuencia ordenada de los eventos del entorno y así podemos, por ejemplo, anticiparlos, prepararnos para lo que va a suceder a continuación y responder a estos eventos con las acciones o las respuestas apropiadas. Aunque a veces, claro está, los aprendizajes pueden ser también aprendizajes de respuestas desadaptativas. Profundizaremos sobre estos aprendizajes que pueden resultar en respuestas disfuncionales más adelante. Hablamos entonces de aprendizajes de relaciones entre estímulos. A este tipo de aprendizaje le llamamos condicionamiento clásico pavloviano o condicionamiento tipo 1. Una definición que podemos acercar es que se entiende por aprendizaje clásico es aquel mediante el cual un estímulo inicialmente neutro, como podría ser, supongamos, el ingreso a una consulta médica, ¿sí? Es una puerta, es un estímulo neutro que en sí mismo no nos dice nada, pero adquiere, en virtud de la asociación con un estímulo biológicamente relevante, supongamos el pinchazo de una aguja, la capacidad para desencadenar o inhibir una respuesta comparable a la respuesta innata, supongamos llanto, berrinche, patadas, ¿sí? Usaba este ejemplo porque la primera imagen que se me vino de decir, bueno, situaciones de la vida real que abundan, hay muchísimas y seguramente ustedes pueden pensar en cientos de situaciones donde interviene este tipo de aprendizaje, pero bueno, mi primer recuerdo fue durante mi niñez en un tratamiento que me realizaron por las alergias, en donde rápidamente tras la primera sesión donde me llevaron para medirme, para determinar a qué tenía alergias, la segunda vez que me llevaron ya empecé a berrinchar y a llorar y a gritar y a patalear sin necesidad de haber sentido el pinchazo, o sea, mucho antes, ¿sí? Pude anticipar lo que iba a ocurrir a continuación a partir de una única experiencia previa, altamente desagradable, que bueno, es altamente común también. Entonces fíjense que hay una serie de elementos, eventos o estímulos que están involucrados. Tenemos en principio lo que llamamos estímulo condicional, que es este estímulo que es inicialmente neutro o inocuo, que puede ser un olor, puede ser una clave visual, auditiva, táctil, ¿sí? Que en sí mismo no nos trae ningún tipo de información, pero sí adquiere relevancia o adquiere importancia para nosotros cuando aparece de forma regular con otro estímulo que le vamos a llamar el estímulo incondicional, que es el estímulo que tiene relevancia biológica. Yo recién les traía el ejemplo del pinchazo, pero puede ser comida, puede ser algo agradable, no necesariamente algo desagradable, pero que este estímulo, que sí es biológicamente relevante, activa, ¿sí?, una serie de respuestas, ¿sí?, un mecanismo de respuestas que son las respuestas incondicionales o respuestas innatas. Por ejemplo, el tender a retirar el brazo cuando me pinchan, esto es un acto reflejo, ¿sí? Yo
inmediatamente tiendo a hacerlo sin necesidad siquiera de pensarlo. O el llanto, ¿sí? O bueno, el famoso ejemplo del perro de Pavlov, que cuando suena la campana, que era neutro, que se suele asociar con la presentación de comida, el perro empieza a salivar, ¿no? Esto de la respuesta de salivación. Entonces esta respuesta innata pasa posteriormente a ser una respuesta condicionada. ¿Por qué? Porque va a ser desencadenada por la mera presencia del estímulo condicionado. Este estímulo condicionado, que ya nos permite predecir lo que va a pasar a continuación, desencadena una respuesta que es la respuesta condicionada, que en general es comparable a la respuesta innata. Aunque, y esto es importante decir, a veces la respuesta condicionada es opuesta a la primera respuesta o a la respuesta incondicionada, y eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. También es importante tener en cuenta, cuando hablamos de condicionamiento clásico, que existen fundamentalmente dos tipos de condicionamiento: el condicionamiento de tipo excitatorio y el condicionamiento de tipo inhibitorio. A continuación vamos a pasar a ver de qué se trata cada uno de estos con respectivos ejemplos. El condicionamiento excitatorio es aquel en el cual el estímulo condicionado adquiere la capacidad de inducir la respuesta condicionada, y lo hace en la medida en que se ha asociado o indica la ocurrencia del estímulo incondicionado. De la manera que el ruido de las ruedas del auto que está llegando a la entrada de casa nos indica que una persona muy querida de nuestra familia está llegando a casa, y eso nos dispone a acercarnos, a saludar o lo que fuera. Nos está avisando que a continuación viene un estímulo que nos resulta relevante. Sin embargo, a veces lo que nos avisa no es algo agradable, sino que nos avisa de que algo desagradable o negativo está por ocurrir. Hablábamos de la entrada en el hospital, por ejemplo, que puede tener connotaciones negativas. Puede ser el viento que sopla, que nos avisa que viene una tormenta, o puede ser un sonido que nos produce una respuesta de miedo o de evitación, o la voz de saquen una hoja, que desencadena una respuesta de ansiedad, por ejemplo. Entonces, el esquema más habitual de este condicionamiento excitatorio es aquel en el cual se dan repetidas presentaciones del estímulo condicionado seguido por el estímulo incondicionado, lo que desencadena inicialmente la respuesta incondicionada. Sin embargo, con el paso de las presentaciones de manera conjunta o contingente de estos dos estímulos, ya la mera presentación del estímulo condicionado desencadena la respuesta condicionada, incluso en ausencia del estímulo incondicionado. Si esto sucediera, es decir, si el estímulo condicionado desencadena una respuesta condicionada en ausencia del estímulo incondicionado, podemos decir que ha ocurrido un aprendizaje, que este estímulo que inicialmente no nos decía nada, no nos daba información, ahora sí nos brinda esta información. También es importante decir que cuando hablamos de condicionamiento clásico, estamos hablando de procesos de aprendizaje que ocurren sin que intervenga necesariamente, y la mayoría de veces no intervienen, los procesos conscientes. Si bien el miedo es una reacción que no necesita ser aprendida, sí aprendemos a reaccionar con una serie de respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales que hacen al conjunto de la reacción de la respuesta del miedo
aprendemos a reaccionar frente a ciertos estímulos que nos indican o nos señalan la ocurrencia de estímulos incondicionales o de peligros que naturalmente pueden desencadenar temor. Un ejemplo y una prueba experimental de que el miedo puede ser condicionado fue el clásico experimento de Watson y Reiner de 1920. Aquí pueden encontrar el link y pueden dirigirse al aula virtual para completar las actividades que pueden ver en esta diapositiva. En los estudios experimentales de condicionamiento del miedo, el modelo animal que más frecuentemente se utiliza es la rata, es la especie más utilizada. En estos estudios, el estímulo incondicionado suele ser generalmente una breve descarga de baja intensidad que se aplica sobre el piso donde se encuentra ubicado el animal. Y habitualmente el estímulo condicionado suele ser un tono o una luz, es decir, ya sea un estímulo auditivo o un estímulo visual. Para medir, para registrar los indicadores que se utilizan de la adquisición de este aprendizaje, suele ser la inmovilización motora o respuesta de congelamiento, que es una respuesta muy típica de esta especie, ¿sí? El quedarse quietitos como las gacelas, ¿no? Cuando ven un predador. Otros indicadores que también se pueden utilizar para medir el aprendizaje de miedo es la supresión condicionada y el procedimiento de respuesta emocional condicionada. Los dos procedimientos básicos de supresión que nos permiten evaluar de manera indirecta el condicionamiento del miedo son el procedimiento de supresión del langueteo y el procedimiento de respuesta emocional condicionada. En el primero, básicamente, lo que se realiza es medir el punto hasta el cual se inhibe la respuesta del langueteo cuando se presenta durante la evaluación un estímulo, usualmente un sonido, que predice un shock. En la medida que el animal deja de lamer, eso nos da la idea, ¿no? de la respuesta de miedo. La respuesta emocional condicionada es similar, pero utiliza un modelo de condicionamiento operante. Básicamente hay una primera fase de condicionamiento operante en la cual el animal recibe un entrenamiento de palanqueo, una respuesta de palanqueo, operando, sobre su ambiente, aprende a conseguir alimento, generalmente pellets de comida. Una vez que este aprendizaje ha sido establecido de manera sostenida y es estable, la conducta es estable, se pasa a una siguiente fase en la cual un sonido es asociado con una descarga. Durante la fase de evaluación, se pone el animal en la caja del condicionamiento operante y se presenta este sonido que es indicador de la descarga. En la medida en que el sonido genera una reacción de miedo, ¿sí? Recordemos que la rata tiende a quedarse inmóvil cuando tiene miedo, esto va a ser incompatible con la posibilidad de realizar el palanqueo. En la medida que deja de apretar la palanca para conseguir comida cuando está presente el estímulo condicionado, esto nos da una idea del grado de supresión de la respuesta, de una respuesta positiva. ¿Por qué? Porque aparece otra respuesta emocional que es incompatible, que es la respuesta de miedo. En estos experimentos, la variable dependiente entonces suele ser esta razón de supresión. La variable independiente suele ser el número de ensayos, por ejemplo, de ensayos de aprendizaje, de entrenamiento. O pueden ser otras variables independientes, como
no sé, algún tipo de droga que inhiba la generación o el almacenamiento de la memoria. Ya lo vamos a ver más adelante cuando se vean los mecanismos moleculares del aprendizaje y la memoria. Esta razón se calcula de la siguiente manera. Se calcula el número de respuestas durante la presentación del estímulo condicionado que señaliza el shock, dividido la respuesta durante el estímulo condicionado que señaliza el shock, más la respuesta durante el periodo previo, es decir, durante el periodo de condicionamiento operante. Veámoslo a través de 3 ejemplos. ¿Cómo sería esto? Supongamos que durante la fase de evaluación, en el momento que queremos evaluar el grado, digamos, o la respuesta emocional de miedo, en ese momento la rata despliega 5 palanqueos, ¿sí? Es decir, aprieta 5 veces la palanca. Entonces, según esta, antes del condicionamiento de miedo, en un ensayo común, palanqueaba 20 veces para obtener comida. Lo que hacemos entonces es, a 5 lo dividimos por 5, que es lo que hizo en esta evaluación, más la respuesta que tenía en la fase anterior, que son 20, y esto nos da como tasa de supresión 0,2 respuestas. Vemos que hay una disminución en la cantidad de respuestas. Supongamos en otro ejemplo que la rata realiza durante la evaluación 20 respuestas, y 20 es lo mismo que realizaba antes del condicionamiento de miedo. Si aplicamos esta fórmula, obtenemos como resultado una razón de 0,5. En este caso no hubo supresión, ¿sí? ¿Qué pasa si el animal deja o queda totalmente congelado, frisado, deja de realizar el palanqueo cuando escucha el sonido que indica el shock? En este caso la respuesta sería 0. Si hacemos 0 dividido 0 más 20, obtenemos 0. Entonces, cuando la supresión es total, lo que obtenemos, el resultado de esta fórmula, es 0. Entonces, bueno, ¿no? Cuando la rata suprime por completo la presión de la palanca durante el estímulo condicionado, el numerador de la fórmula es 0. También es posible relacionar los conceptos de condicionamiento con determinadas conductas vinculadas al consumo de sustancias. Una de estas relaciones es el condicionamiento de preferencia al lugar. En este condicionamiento, que es de tipo excitatorio, se condiciona, digamos, se produce una preferencia que es aprendida hacia un entorno determinado en virtud de que este entorno se encuentra relacionado con los efectos agradables de la sustancia. Entonces, el contexto, que inicialmente es un contexto neutro, adquiere un valor apetitivo o agradable, o empieza a ser preferido o elegido, dado que es el lugar donde se consume la sustancia. Hay estudios tanto en humanos, digamos, que reportan respuestas emocionales condicionadas en los lugares de consumo, y también existen una amplia cantidad de estudios con modelos animales donde básicamente el procedimiento consiste en administrar una sustancia determinada, supongamos cocaína, en el contexto A, y en el contexto B se administra, por ejemplo, solución fisiológica. Luego de una serie de apareamientos,
Durante la fase de evaluación se permite que la rata pueda desplazarse libremente entre el contexto A y el contexto B y se evalúa el tiempo que pasa o que destina a cada uno de estos ambientes. Lo que se ha observado es que las ratas desarrollan una preferencia por el lugar en el cual se les administró la droga. También sabemos que es posible desarrollar una respuesta de tolerancia a la droga y que esta respuesta de tolerancia también es modulada por el aprendizaje. Ya vamos a ver cuando lleguemos a la unidad correspondiente y veamos drogas de abuso, que en la medida en que se desarrollan dependencia y tolerancia, encontramos que en la tolerancia hay una disminución en la respuesta frente a la droga, es decir, que el efecto de la sustancia disminuye, o podemos verlo como que hace falta consumir mayor cantidad para conseguir el efecto inicial. Ahora bien, esta tolerancia puede estar modulada por el aprendizaje. Entonces, esto sucede mejor o con mayor, digamos, precisión en los contextos en los cuales se ingiere la droga, donde habitualmente se ingiere la droga, o cuando están presentes distintas claves que señalizan la administración de la sustancia. De alguna manera, el organismo se prepara para la ocurrencia, para los efectos que tiene la droga sobre el organismo, y desencadena una serie de respuestas fisiológicas que compensan el efecto de la droga. Supongamos que la sustancia produce una elevación de la tasa cardíaca. Ante la presencia de claves que predicen la administración de la sustancia, el organismo tiende a compensar, prepararse para esta elevación en la tasa cardíaca, disminuyendo la tasa cardíaca y contrarrestando de esta manera el efecto de la sustancia. A esto le llamamos tolerancia condicionada. También ha sido observado la existencia de la abstinencia condicionada, en la cual después de que una persona ya ha dejado, digamos, el organismo está limpio, persona y también animales, ¿no? Está limpio de los efectos de la droga y no ha consumido por semanas o incluso meses, pueden aparecer determinadas sensaciones físicas, emociones o reacciones del organismo cuando se presentan algunas claves vinculadas al consumo. En el aula virtual encontrarás una actividad específica para relacionar estos temas, el condicionamiento de miedo, fobias y psicoterapia. Vas a encontrar una actividad práctica relacionada con condicionamiento clásico en la adicción. Todo esto está como actividades para realizar en el aula virtual. Sin profundizar en cada uno de los distintos procedimientos de condicionamiento pavloviano excitatorio, simplemente vamos a recordar que en virtud de la distribución temporal entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, tenemos distintos procedimientos, como por ejemplo el condicionamiento de demora corta, el condicionamiento de huella, donde la distancia es aún mayor, el condicionamiento de demora larga, donde la duración del estímulo condicionado es mayor y más duradera hasta que inicia el estímulo incondicionado, el condicionamiento simultáneo, donde se presentan ambos estímulos a la vez, y el condicionamiento hacia atrás, en el cual el estímulo incondicionado precede al estímulo condicionado. Estos son los distintos procedimientos relacionados con el condicionamiento pavloviano excitatorio. Si nos hemos propuesto
generar una determinada conducta a través del aprendizaje, seguramente vamos a necesitar poder evaluar este aprendizaje. La efectividad del condicionamiento puede ser evaluada a través de la variable dependiente, que va a ser la respuesta condicionada, a través de distintos indicadores. Puede ser que evaluemos la magnitud o la tasa de la respuesta condicionada, la probabilidad de ocurrencia de esta respuesta o la latencia, cuánto tiempo tarda en realizar determinada conducta. También, si estamos evaluando esta efectividad del condicionamiento, vamos a necesitar tener grupos controles, además de los grupos experimentales. Los grupos controles que se suelen utilizar en los experimentos de condicionamiento son los grupos explícitamente no variados, en los cuales los sujetos del grupo control reciben la exposición tanto al estímulo condicionado como al estímulo incondicionado, pero de manera no variada. Es decir, de manera tal que el estímulo condicionado nunca predice la ocurrencia del estímulo incondicionado. O la presentación aleatoria de estos estímulos, entonces en algunos ensayos podrían llegar a coincidir, pero en otros no, perdiendo entonces la posibilidad de ser un buen predictor, el estímulo condicionado del estímulo incondicionado. ¿Por qué implementar estos grupos? Bueno, porque la comparación con los grupos experimentales nos permite conocer la diferencia en la respuesta condicionada, ya sea magnitud, probabilidad o latencia, y además porque nos permiten determinar si estamos frente a una situación de aprendizaje asociativo o frente simplemente a una sensibilización, ¿sí? A un pseudo condicionamiento que tiene que ver con la exposición al estímulo incondicionado, que genera una mayor reactividad por parte del organismo. Del mismo modo que resulta adaptativo contar con mecanismos que nos permitan aprender a predecir situaciones o eventos que van a tener lugar y poder reaccionar de manera apropiada, también resulta una situación de una gran ventaja adaptativa aprender y poder predecir cuándo determinados eventos o situaciones no van a tener lugar. Estamos hablando ahora de el condicionamiento inhibitorio, en el cual el estímulo condicionado aminora o anula los procesos excitatorios. En un típico experimento de condicionamiento inhibitorio nos encontramos con dos tipos de ensayo, llamémosle ensayo A y ensayo B. En el ensayo A, el estímulo condicionado, pongamos por caso una luz, es seguida por el estímulo incondicionado, ¿sí? Que puede ser un estímulo agradable o desagradable, puede ser, por ejemplo, comida, o puede ser una descarga eléctrica, ¿sí? En el otro tipo de ensayo, que es el ensayo tipo B, este estímulo condicionado excitatorio, que es la luz, es acompañado por un nuevo estímulo condicionado, que es un sonido, por ejemplo, ¿sí? Este estímulo condicionado va a ser el estímulo condicionado inhibitorio. En estos ensayos, es decir, en los ensayos en que estos dos estímulos aparecen juntos, no se presenta el estímulo incondicionado. De tal manera que este nuevo estímulo o este segundo estímulo adquiere la capacidad de darnos la información de que no va a presentarse el estímulo incondicionado. Tratemos de llevar esto a un ejemplo en el ámbito de la vida cotidiana. A mí se me ocurre pensar en una situación, por ejemplo, en un contexto laboral de mucha hostilidad. Supongamos que, bueno, no sé, trabajamos en un call center y tenemos un supervisor que tiende a ser agresivo, sutilmente agresivo, o hipercrítico, o burlista, y supongamos que Federico trabaja en este call center.
Federico o Susana trabajan en este call center y tienen un supervisor o supervisora que tiene este tipo de actitudes de, no sé, hacer comentarios desagradables respecto al desempeño, la cantidad de llamadas que tomaron, o la cantidad de ventas, no sé, pongámosle el contenido que se nos pueda ocurrir. Entonces, Federico o Susana desarrollan una serie de reacciones emocionales cada vez que aparece esta persona, que es la persona que los supervisa. Por ejemplo, sienten de pronto como una sensación de agobio, o que sienten tensión en el estómago, o angustia, o sienten que la respiración se les hace más corta. Pero supongamos que este supervisor, cuando se encuentra presente en la sala, además la persona que está en la jerarquía superior a este supervisor o supervisora, tiene otro tipo de conducta, ¿sí? Por ejemplo, cuando está el otro supervisor, no ejerce estas conductas de tipo de bullying, digamos. Entonces, la presencia de esta otra persona que tiene otra jerarquía nos indica que el supervisor o supervisora no se va a comportar de manera agresiva o desagradable. Entonces, en otras oportunidades, cuando Susana o Federico se cruzan con el supervisor en presencia del jefe mayor, no tienen esta reacción emocional, o por lo menos no en la misma intensidad que cuando se encuentran con él a solas. Bueno, espero que este ejemplo les haya servido, les sea de utilidad, y seguramente podemos pensar en una serie de ejemplos mucho más amplia, como parte de la vida cotidiana, con situaciones en las que nos encontramos todos los días. Pero bueno, de momento esta es la situación que se me ocurrió pensar a mí, pero son bienvenidos los aportes, las sugerencias y cualquier otra situaciones en las que ustedes puedan identificar un estímulo condicionado de tipo inhibitorio. Claro que hay una gran dificultad muchas veces en poder medir la ausencia, ¿no? Porque estamos diciendo que lo que hace este estímulo es suprimir una respuesta excitatoria o disminuirla. Entonces la ausencia es francamente un gran desafío de poder evaluar esto, ¿no? Sin embargo, este desafío no es imposible, y por supuesto que han sido desarrollados dos tipos de procedimientos que nos permiten conocer la magnitud de la respuesta cuando estamos hablando de un procedimiento de condicionamiento inhibitorio. ¿Vamos a verlos? Como decía anteriormente, el condicionamiento inhibitorio es evaluado a través de formas indirectas. Una de estas es la prueba del estímulo compuesto, o también conocida como prueba de sumación, que se basa en la sencilla idea de que la inhibición condicionada contrarresta o inhibe la excitación condicionada. Por lo tanto, para observar la inhibición condicionada, tiene que medirse la forma en que la presentación del estímulo condicionado inhibitorio irrumpe o suprime o disminuye la respuesta que normalmente provocaría un estímulo condicionado excitatorio. Otra prueba que se suele utilizar es la prueba del retardo de la adquisición. La base de esta prueba es bastante sencilla. Si un estímulo es un inhibidor activo de una determinada respuesta,
entonces debería ser especialmente difícil condicionarlo para provocar esas conductas. En otras palabras, la rapidez con que ocurre el condicionamiento excitatorio debería ser menor si el estímulo condicionado es un inhibidor condicionado. ¿Sí? Supongamos que ya tenemos experiencia o conocimiento de que un estímulo predice la ausencia de determinado estímulo incondicionado. Si posteriormente las situaciones contextuales cambiaran y este estímulo pasara ahora a tener un valor predictivo de la ocurrencia de un nuevo estímulo incondicionado, demoraríamos o tardaríamos más en adquirir o en aprender esta nueva relación de contingencia con relación a otros sujetos que no hubieran tenido esta experiencia previa con ese estímulo. A modo de síntesis, hasta aquí, podemos entonces clasificar los distintos procedimientos de condicionamiento clásico en función, por un lado, de la relación que se establece entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. En función, de acuerdo con esta clasificación, encontramos entonces el condicionamiento excitatorio, en la cual el estímulo condicionado predice la ocurrencia del incondicionado, y el condicionamiento inhibitorio, en la cual predice su ausencia. Dentro de los procedimientos de condicionamiento excitatorio encontramos los de demora corta, larga, de huella, simultáneo y retroactivo. Dentro de los procedimientos de condicionamiento inhibitorio encontramos las pruebas de sumación y las pruebas de retraso. También es posible clasificar el condicionamiento, este tipo de condicionamiento a partir del valor motivacional que tenga el estímulo incondicionado. Y entonces, en ese caso, podríamos hablar de condicionamientos apetitivos y de condicionamientos aversivos.